Dicen que el pasado siempre vuelve, pero nadie te advierte que a veces regresa con sed de venganza. Esta es la historia de una familia que descubrió que los fantasmas no siempre son del otro mundo. A veces viven en tu propia sangre. Bienvenido a Playlist Maldita, donde cada relato te sumerge en lo más profundo de la oscuridad. Hoy escucharás una historia que no te dejará dormir. Un relato que mezcla tragedia, secretos familiares y presencias que jamás se fueron. Acomódate, apaga las luces y prepárate para descubrir lo que ocurre cuando las promesas rotas y los pecados del pasado regresan para cobrarse su precio. Mi historia comienza con una advertencia muy sencilla. Hagan caso a sus abuelas si las tienen. Ellas velan por nosotros como nadie y rezan para que no suframos lo que a veces solo se aprende a golpes. Lo que voy a relatar mezcla cosas que viví en carne propia con otras que me contaron, y juntas conforman la noche más espantosa de mi vida. La casa de mi abuela estaba en el pueblo donde nació mi madre, donde creció toda su familia. Mi mamá se fue a la capital a trabajar y la mayoría se quedó allá, así que yo no los conocí hasta después del divorcio de mis padres. Cuando tenía 10 años, mi padre no quería que frecuentara esa rama familiar, pero al final mi abuela y sus allegados fueron los que siempre estuvieron. Con los años esa familia grande se fue haciendo pequeña, porque muchos murieron demasiado jóvenes. Al final, la persona que yo visitaba era mi abuela Julia, sobre todo cuando su salud empeoró. Mi mamá y yo nos turnábamos para quedarnos con ella cada fin de semana. Esto sucedió un viernes, no uno cualquiera, el viernes 13 de diciembre de 2013. Llegué en el autobús que para en el pueblo, tan pequeño que nadie más bajó esa vez. Caminé hasta la casa de mi abuela y me llamó la atención ver cómo las tiendas donde yo corría por dulces de niño cada vez eran menos, como si el lugar se fuera apagando, y que solo un Oxxo de milagro seguía abierto en la poca gente que quedaba. La casa de mi abuela estaba casi en el límite del pueblo. Desde una subida se veía todo el lugar, cada lámpara, cada ventana, una vista que aún recuerdo con cariño. Al llegar la encontré afuera, angustiada, mirando hacia el monte, hacia los árboles a unos 100 metros. Al principio creí que regaba, pero tenía un gesto distinto, mortificado. Me abrazó y me contó que mi tío Lalo la había visitado y la había dejado preocupada. Estuvo unos minutos conversando con ella y luego volvió a perder la cordura. Empezó a hablar solo como si respondiera a alguien ausente y de pronto salió corriendo hacia el monte. Mi tío Lalo, sobrino de mi abuela, primo menor de mi madre, pasaba por etapas así. Se perdía durante semanas, volvía en otro pueblo, se decía que lo habían encontrado una vez lejos y lo trajeron de vuelta. Mi mamá lo atribuyó a que en su adolescencia probó muchas drogas, pero mi abuela Julia pensaba que algo más le cobraba. Creía en las brujas de su tierra, no en cuentos, sino en esas mujeres que hacen trabajos para la salud, el amor o la fortuna, y que a veces exigen una deuda que no se olvida. Ella no se metía con ellas, y me dio advertencias muy claras antes de bendecirme. Señalando el cielo y las nubes, me dijo que pronto vendría tormenta, y que si pasaba lo peor, por nada me quedara en la casa de los hermanos Berlanga. Me recordó además que mi tío llevaba una suerte verde que ella misma le había tejido, y me pidió con empeño que no subiera al monte después de medianoche. Conocía la historia de los hermanos Berlanga, dos ancianos gemelos que vivían aislados en una casita de adobe, en un planito del cerro donde sembraban para vivir. Los recordaba de niño, sin saber exactamente cómo llegar hasta allí. Así que no esperaba toparse con esa casa esa noche. Me adentré por el sendero que creía conocer, el que me hacía sentir seguro, y aunque el viento soplaba con fuerza, fui gritando el nombre de mi tío Lalo, esperando que el sonido se llevara el eco y lo localizara. Al entrar entre los árboles,
El ruido del pueblo se extinguió y quedó ese silencio del monte que ya conocía, roto solo de vez en cuando por perros que ladraban lejos como si fueran los únicos autorizados a hacer ruido. Subí casi media hora hasta que escuché voces conversando con calma. Me acerqué y vi dos figuras sentadas junto a una fogata apagada. Era de noche y, en vez de alumbrarlas con la linterna del teléfono, hablé con educación para que supieran que yo era del pueblo y no un peligro. En la penumbra eran manchas negras donde solo destacaban los blancos de los ojos. Me respondieron. Uno dijo: «Lalo, por aquí no pasa nada a estas horas». Y el otro repitió lo mismo, que por ahí no suele pasar nadie. Les expliqué que buscaba a mi tío porque se le había ido la onda y nos daba miedo que le pasara algo arriba, que era sobrino de Julia. Al decir el nombre de mi abuela, los dos dijeron: «Sí, conocemos a Julia», como en coro. Y me llamó la atención porque en un pueblo tan chico, todo el mundo debería saber quién era ella. Uno de ellos se levantó y se acercó a mí hasta quedar a 1 metro. Ahí en la oscuridad no pude distinguir rasgos, ropa ni nada, solo una mancha tan negra que lo único visible eran sus ojos. Me habló en voz baja para que solo yo escuchara: «Sí sabes que no vienes solo, muchacho. Sé que traes el pendiente y tienes que encontrar a tu familiar, pero hoy no es buena noche para seguir subiendo». Le di las gracias con cortesía y continué. Más adelante vi a la derecha del sendero un camino corto que desembocaba en un campo crecido lleno de maleza y en medio de él una casita de adobe casi en ruinas, la casa de los hermanos Berlanga. La tormenta se acercaba y pensé en la advertencia de mi abuela, pero aquello no parecía un refugio apetecible. Seguí subiendo y, para ahorrar la batería, fui apagando la lámpara a largos tramos. Mis ojos se acostumbraron a la penumbra y juraría que veía mejor cuando apagaba la luz. En uno de esos tramos, al apagarla, distinguí en la oscuridad una mujer parada en medio del sendero, encogida, aferrando su rebozo al cuello para que no se lo llevara el viento y la lluvia. No me dejaba ver la cara y sentí un peligro instintivo. Esa sensación en el estómago que te grita que te alejes. Recordé las historias de mi abuela sobre las brujas escondidas en el monte y supe que esa figura chaparrita no era Lalo. Sin decir nada, di media vuelta para bajar, pero cuando miré atrás la silueta ya venía corriendo. Apagué la lámpara y salí a todo lo que daba en la oscuridad. Corrí sin ver el suelo, sin ver nada más que instinto y pendiente. Mis rodillas saltaban hacia adelante, impulsadas por el declive que se volvía cada vez más peligroso. La mujer de negro iba a la par, sorprendentemente rápida, y su presencia me obligó a arriesgarlo todo si quería librarme. Pensé en alcanzar la fogata apagada donde habían estado esas personas que me advirtieron, pero no estaba seguro de llegar. En un momento sentí un ardor punzante en la quijada, la boca y la nariz, como si lodo me entrara por los ojos y la boca, y caí, rodando de cara. Al incorporarme, oí algo correr entre la maleza y juraría que se reía. Grité al aire, enojado, como deseando que fuera solo una broma para que me dejaran seguir bajando sin más, pero la tormenta ya pegaba con fuerza, y el agua convirtió el sendero en un arroyo de barro. Por ratos apagaba la linterna para ahorrar batería y mis ojos, adaptados a la penumbra, encontraban el camino por instinto. Creí ver algo en las copas de los árboles. Figuras femeninas vestidas de negro posadas en ramas finas que no deberían sostener tanto peso. Por lo menos distinguí 3. Alcancé la casita y toqué. Olía a tierra, a abandono. Abrí la puerta y entré. Estaba seca salvo por algunas goteras, y pensé que allí podría aguantar la tormenta. Mientras me resguardaba, me vinieron a la cabeza las historias del pueblo. Decían que habían buscado a una mujer que nadie conocía y que la policía, no la rural, sino tipos de ciudad vestidos de civil y unos sacerdotes habían andado preguntando casa por casa. Se dijo que la mujer era una poseída, que había estado encerrada en un convento durante meses a la espera de doctores, padres, obispos y cardenales que aprobaran un exorcismo. Cuando dieron la luz verde,
Alguien le abrió la puerta y la mujer desapareció. La buscaron por días y se esfumó. Nadie dijo entonces que también había una casa más arriba en el monte, la de los hermanos Berlanga, y la gente que subía por leña o a cazar contó que escuchaban gritos salvajes saliendo de ahí, gritos de hombres y mujeres y blasfemias que aturdían. Más tarde dejaron de oírse las voces y a los hermanos trabajando. Las cosechas se pudrieron y las gallinas desaparecieron, hasta que una chiva bajó al pueblo hecha un manojo de hambre y sed. Cuando subieron a ver, se encontraron con una escena terrible. La mujer estaba allá arriba, y los hermanos no. Volvieron a subir la policía y los otros, los sacerdotes, y a la mañana siguiente ya se habían ido llevándose algo. Yo siempre pensé que todo eso era folclor, una manera de embellecer la muerte de dos ancianos, pero en ese cuarto en la casita no podía dejar de imaginar que quizás hubo alguien poseído escondido ahí y que mi simple presencia me había metido en algo más grande. Afuera escuché risas en los árboles y por un segundo entendí por qué se burlaban. Comprendí que si mi abuela tenía razón, lo que había dentro de esa casa podía ser peor que lo que me esperaba afuera. Dentro de la casita había 2 cuartos, uno grande y otro más pequeño que debió ser recámara. La puerta del cuartito estaba cerrada, pero si me concentraba entre la lluvia, oía que había alguien allí. La casa estaba abandonada, pero no estaba sola. Las palabras de mamá Julia resonaban en mi cabeza. ¿Dónde había caído? ¿Dónde me había metido? Abrí esa puerta con esfuerzo. Era una puerta de madera maciza, pesada como para una entrada exterior, pero sostenida apenas por unas bisagras flojas. Al abrirla, salió un olor desagradable, antiguo, como de cosas que se pudren. En el suelo había una veladora y el santo ya no era reconocible, parecía tallado con intención de borrarlo. Por suerte llevaba un encendedor, aún fumaba entonces, y encendí el cigarro que había salvado. Ese cigarro me supo a gloria. Pasó un rato y oí algo rascando la pared. Lo ubiqué, venía de detrás de mí, se movía alrededor de la casa rascando vidrio en la ventana. No se veía nada, pero se oía con nitidez y el miedo me apretó el estómago de tal manera que sentí que me iba a reventar por dentro, una presión que me llenó hasta el punto de pensar que tendría que sacarla. Empecé a mover utensilios oxidados buscando algo con que aliviar esa sensación y al fin encontré un cuchillito cerrado. Pensé con una racionalidad asustada que con eso bastaría para abrirme la panza y sacar lo que me apretaba. Me quité la camisa, tanteé la zona donde más lo sentía, arriba de las costillas, y allí coloqué el cuchillo. Le di una rajada. En cuanto noté la primera punzada me arrepentí y desperté de ese impulso. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo había normalizado el hecho de querer hacerme daño? Me dio vergüenza y pavor. Y en ese instante escuché una risa provenir del cuarto vacío. Me dirigí hacia la puerta y vi, afuera en el campo, a una mujer de negro sosteniendo su rebozo cerca de la garganta para que no se lo llevara el viento, y con la otra mano me hacía señas para que me acercara. No sabía qué hacer. La puerta del cuarto crujió como si algo la moviera, y miré. La mujer caminó hacia los árboles, y de entre las malezas circundantes surgieron 2 figuras negras que salieron corriendo tras ella. Pensé que era una trampa, que me estaban esperando. Por suerte no me atreví a salir. Me senté en la entrada con la mano en la puerta, decidido a quedarme, pero listo para huir si la veladora se apagaba y me dejaba a oscuras. Sin darme cuenta me quedé dormido, y al volver en mí ya me había levantado. Escuché un sonido en el cuartito como si alguien comiera algo, y la puerta seguía entreabierta. La luz de la veladora dejaba entrever algo horroroso. Había una mujer sentada sobre una masa de carne y sangre, encima de lo que parecían haber sido 2 cuerpos. Tenía sangre saliendo por la boca, los ojos en blanco y los brazos extendidos a los costados en una postura que me recordó a una figura demoníaca que alguna vez había visto dibujada. No me miraba, y aún así sentí cómo me atravesaba el alma. Me giré para salir corriendo, pero en la puerta vi algo que me heló. Estaba yo sentado, dormido, como si por un instante me hubiera desprendido de mi propio cuerpo.
Abrí los ojos y me encontré sentado en la entrada de la casita, escuchando los mismos sonidos. Lo que había visto, por cómo fuera que lo había visto, fue suficiente para dejarme sin ganas de asomarme. Salí de la casa y caminé por el campo de maleza cuando escuché a algo moverse y luego una voz que dijo «¡Córrele!». Era una voz que se parecía mucho a la de mi tío Lalo. Sin pensarlo me lancé a correr. Por alguna gracia pude ver el camino y bajar hasta donde estaba la fogata apagada. Las figuras no estaban y supe que iba en la dirección correcta. Llegué a casa poco antes del amanecer. Ya no llovía, pero mi abuela estaba rezando agotada. No había pegado ojo a la espera de que regresara. Me exigió que no me volviera a perder y me hizo jurar que no subiría solo al monte. Le prometí que no lo haría y lloré por ella, por el miedo, por lo que había vivido y por no haber podido volver con mi tío Lalo. Me dormí profundamente y desperté cerca de las 2 de la tarde. Cuando mi abuela se fue al mercado, pedí a 2 conocidos del pueblo que me acompañaran a subir otra vez a la casa de los Berlanga, porque necesitaba verla, necesitaba saber si había pistas de mi tío. Mientras subíamos me contaron más sobre ese lugar. Decían que cuando la policía y los sacerdotes habían subido antes, encontraron algo horrible, pero que nadie se ponía de acuerdo en qué era exactamente. La experiencia casi volvía locos a quienes la presenciaron. Entramos y la casa estaba vacía, salvo por la veladora consumida que yo recordaba. No entendí por qué, y a los pocos minutos nos pidieron que nos fuéramos, así que lo hicimos. Cuando nos íbamos, uno de mis amigos creyó ver una persona entre las ramas y nos asustamos, pero al acercarnos resultó ser un espantapájaros medio cubierto por la maleza con un suéter verde puesto. Pensé en mi tío Lalo, porque él llevaba una suerte verde, pero ese suéter estaba roto, gastado y lleno de tierra como si llevase ahí años. De eso nunca volvimos a saber. De aquella crisis mi tío Lalo no regresó nunca más. Mi mamá Julia murió poco después víctima de la enfermedad que nos obligaba a cuidarla, y yo no volví desde entonces a ese monte. Seguro ahora estará más abandonado, más callado. No tengo nada que me espere allí salvo quizás la voz de la casa que me sigue llamando. Aunque desde lejos creo que puedo acallar esa llamada. Si alguien algún día lo saca o lo libera, o si lo olvida, solo espero que esa cosa se haya olvidado de mí, o que nunca llegue a alcanzarme. Si llegaste hasta aquí, ya formas parte de esta maldición. Recuerda, no todas las sombras vienen de la noche. Algunas viven dentro de nosotros, esperando el momento para salir. Y si esta historia logró erizarte la piel, no olvides suscribirte y dejar tu huella en los comentarios. Porque en Playlist Maldita, las historias nunca mueren.